métodos de pago tal como Mercado Pago, PayPal y otros, ¿no? Entonces, este año, bueno, ya tenemos un tiempo en esto de ir transformándonos hacia una productora que use la tecnología, no solamente la fotografía, que ya de por sí es digital, y el video, sino todos los abanicos que podamos usar. Porque, bueno, queremos ser innovadores, queremos adelantarnos a las circunstancias. Por ejemplo, las fotografías descargables eliminan el problema del papel, pero por otra parte también estimulamos la venta de papel para que no... Yo vengo de un laboratorio fotográfico, entonces también hay personas del medio que necesitan que se venda papel fotográfico, sus fotos. Es más, todos deberían imprimir gran parte de sus fotografías digitales. Es una parte de tener el backup, ¿no? Entonces, bueno, eso a veces se obvia y se daña el disco duro, o se nos daña o perdemos el pendrive donde teníamos todo, y las pérdidas en lo digital son números infinitos. Entonces, a lo mejor siempre un profesional tiene un backup, tiene hasta dos backups, tiene esa misma información en discos Blu-ray, la tiene en discos duros y la tiene en otros discos duros, por si algo se pierde. También pienso que ya la tecnología ha avanzado tanto que ya también ahorita están creadas las nubes para curar esa parte también. Sí. No tanto tenerlo ya guardado en algo, sino que esté en una nube y cualquiera está bien. ¿Y puedes recomendarnos alguna nube? iCloud es lo que trabaja. No, pero igual hay muchos formatos de nubes que pueden tener ese servicio. También está una cuenta Gmail, Google Fotos, guardas, o sea, infinitamente imágenes ahí. Simplemente con una cuenta de correo electrónico descargas. Tenemos que recordar, que es buen momento para tocar un poco lo que es la resolución de la imagen, que es una duda, una pregunta frecuente que puede tener cualquier persona que esté incursionando en el tema de la fotografía. Bueno, recuerden la imagen del fotosensor. El fotosensor tiene un número determinado de sensores. Esos sensores, a su vez, captan 3 colores. Entonces, el tamaño de la superficie donde estén esos sensores permite que haya más sensores y que puedan, por supuesto, captar más colores. Entonces, las cámaras fotográficas digitales actualmente, se dividen en cámaras DX y FX, lo que quiere decir que una cámara tiene un sensor más pequeño que el otro. Entonces, las cámaras FX, que son las consideradas de gama profesional, las que dan toda la gama de colores necesarios, el sensor es del tamaño de un negativo de los años 90. El negativo tiene una medida, se le llama 35 milímetros, porque es la diagonal de una esquina a la otra, la diagonal. ¿Okay? Entonces, pero hay controversias que se han dado, y por ejemplo visualicé en la investigación que les traje hoy de los videos. Les recomiendo que busquen en mi YouTube todos los videos que tengo. Aquí no están saliendo todos, o bueno, están saliendo, pero no sé qué está allá atrás. ¿Qué les contaba? Se me fue la resolución. Bueno, pero hay controversias porque lo que se le llama full frame, que es el 35 milímetros, ya hay gente que está diciendo que eso no es el full frame. El full frame es la placa que se utilizaba antes para hacer fotografía de publicidad. O sea, el sensor de una cámara, hay sensores de cámara 6x6,
que puede ser de este tamaño, solo el sensor, imagínense la cámara en donde va. ¿Ven? Bueno, estamos proyectando en este momento lo que es el menú de la cámara. Yo voy a intentar entrar aquí, pero hubo un inconveniente técnico que no voy a hacerlo aparentemente en vivo, pero es bueno que veamos estas imágenes, por eso las busqué por si acaso pasaba algo. Fíjense, existe en el lenguaje de la lógica lo que es el diagrama de flujo. ¿Algunos de ustedes conocen lo que es un diagrama de flujo? No. Bueno, es un ordenamiento de un proceso lógico que se va a realizar. Ese proceso comienza por inicio, una acción, una decisión, se ejecuta, no se ejecuta, fin, evaluación. Fíjense que el diagrama de flujo que les estoy comentando, si se ejecuta o no se ejecuta la acción, es un diagrama sencillo, pero a partir de ahí se da la inteligencia artificial. Se ejecuta, no se ejecuta, o quizás se ejecuta la acción. Entonces ya la máquina que obtiene esa información a través de un lenguaje de programación realiza la acción. Entonces nuestras cámaras no se alejan de todo lo que es este fundamento lógico de la computación y la informática. Entonces se nos presentan menúes y botones ideales de control que están por toda la cámara. Entonces, en este momento hay un menú de visualización donde está el triángulo que todos conocemos en Play. Ahí se configura la cámara en cómo se va a visualizar. Y hay un menú, el botón de abajo que dice menú, ya trae varios submenús. Esos submenús setean o configuran la cámara. ¿Cuál debe ser la configuración que ustedes deben darles a sus cámaras? Bueno, inicialmente, como hablamos, tienen que colocarle en dónde están, en qué país están, quién es usted. Eso se le consideran se llaman los metadatos. Son muy importantes, no solamente por el hecho de la conciencia que les dije hace rato, sino que si su fotografía va a entrar en una controversia de derechos de autor, solo así van a saber de quién es esa fotografía. El autor, el lugar donde se hizo, el GPS o la hora de forma manual en su cámara. Eso es muy importante. Luego, parte de la configuración se encuentra, bueno, aquí estamos viendo cómo se configura un lente. Este es un lente que no es, que es manual y va a ser ajustado en una cámara digital. Entonces, la información hay que dársela manualmente a la cámara. Por eso vimos que en el manual de la parte posterior de la cámara, la persona del video estaba colocando dicha nomenclatura. Vamos a aprovechar esta imagen congelada para poderles explicar este primer prompt de lo que es un lente, que es muy importante. Cuando vamos a comprar un lente, tenemos que leer esto. Entonces, la marca, y luego dice 50 milímetros. Entonces podemos tocar un poco el tema de la óptica fotográfica. La óptica de una cámara fotográfica se trata de un compendio de lentes que pueden ajustarse, desplazarse o no. Los que se desplazan se le denominan zoom, y los que no se desplazan, que no cambian la óptica, se le denomina lente fijo. Este es un lente fijo. Si fuese un zoom, dijera 50 milímetros guión 200 milímetros, lo que me indica
que tengo un lente que me da 50, 60, 80, 100 y 200. Normalmente en la fotografía los números crecen en manera al cuadrado y al inverso. Por ejemplo, 100, 200 crecen en doble, por 2. 100, 200, o disminuyen 100, 50, 35 y otros más abajo, 104. ¿Cuál es la diferencia entre un lente que dice 200 y cuál es la diferencia entre un lente que dice 35? Bueno, se recuerdan que les mencioné que el pensamiento del fotógrafo es a la inversa. El número que refleja la velocidad es 1 sobre 60. Una foto se hace en un 60avo de segundo. Entonces, lo que significa que varias cosas de la fotografía la debemos interpretar al revés. Un número grande, 200, significa una óptica pequeña, es decir, sería así. Pero un número grande en el zoom, en el lente, un número pequeño, 35, significaría que puedes ver así. Es al inverso. Igualmente en la velocidad de obturación, el tiempo en que yo decido que la luz va a pasar al sensor. Si yo le digo 1 sobre 60 y le digo 1 sobre 1000, el tiempo menor es 1 sobre 1000, el número mayor. Recuerden que está en la parte de abajo de una fracción, 1 sobre 1000. ¿Lo ven? Esa parte matemática y lógica está bien. Ahora, esto es allí donde dice 1.2, le da un valor al lente, no solo óptico, sino en valor monetario. Entonces, muchas personas compran un lente y no vieron esa nomenclatura. Y entonces, eso significa 1.2, fíjense, es un número chico que significa el diafragma de la cámara. Allí en ese lugar, 1, 2 puntos, 1.2. Esa nomenclatura de números significa el diafragma de la cámara. La capacidad de luz que tiene el lente, para recibir. 1.2 es una apertura del diafragma muy grande. En cambio, 1.16 sería muy pequeño. El diafragma es un orificio que tiene el lente. Por ahí está el video, aparecerá ahora. Fíjense, yo quería un apuntador láser. Allá donde dice, sí, hay un apuntador láser. Yo lo solicito, no sé si aquí están los diafragmas. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, aquí estamos. Este es el número que estábamos viendo ahorita. Y este es el número que les estaba colocando en comparación. Esto se refiere al diafragma del lente, que es un orificio que permite el paso de la cantidad de luz. Fíjense, el diafragma se refiere a cantidad de luz y la velocidad de obturación se refiere al tiempo que esa cantidad de luz incide en el sensor. ¿Sí lo ven? Ok. Luego, bueno, cada uno de estos se le denomina anillos. Este es el anillo del foco. ¿Bien? Vamos a conseguir la nomenclatura de metros o pies. Y este es el anillo del diafragma.
En la medida en que aumenta el diafragma, el número del diafragma, el anillo se hace más chico. Y en la medida en que colocamos un número chico, el anillo se hace mayor. La cantidad de luz se hace mayor. Ok. Fíjense, en las cámaras tenemos esta pantalla de cristal líquido que nos indica cómo estamos utilizando la cámara. En este lado, aquí, esta M, significa el modo en que estoy trabajando la cámara. Y esa M significa manual. Este número 13, en este caso, significa la velocidad de obturación. Es decir, que estoy utilizando un 13avo de segundo. Y el F acompaña al diafragma, que es el número que estábamos analizando en el lente. Mientras más el número es más pequeño, el diafragma va a ser mayor. Fíjense que aparece una regla de medición. Esta regla de medición es para es el fotómetro. Entonces, cuando nos indica que estamos hacia la parte positiva, nos está diciendo que estamos sobreexpuestos. ¿Qué significa sobreexposición? Es más cantidad de luz de lo que se necesita en imagen. Recuerden que nuestros ojos, ellos procesan la cantidad de luz y podemos regular y ver, pero si nos dilatan la pupila, ¿alguien aquí le han dilatado la pupila? Bueno, son pocos, pero verían todo blanco, ¿verdad? No pueden caminar, tienen que poner unas gafas oscuras, porque el iris del ojo fue dilatado y se mantiene abierto. Entonces, el lugar óptimo para que la regulación, la armonía entre el diafragma y la velocidad tiene que ser aquí, en cero. Ok, volvemos acá.